tenemos a Roberto Hernández, él es especialista, y vamos a hablar del positivismo precisamente en los tiempos difíciles. Muchas gracias, Roberto, por estar nuevamente con nosotros y obviamente irradias una actitud muy positiva, ¿verdad? Muchas gracias, María Elsa. Claro que sí, este tema importante. ¿Cómo mantenerse positivo en tiempos difíciles cobra mayor relevancia en estos momentos? Porque si ser positivo en tiempo normal también es un reto, por el estrés del día a día, los problemas con los hijos, en el trabajo, las cuentas por pagar, etcétera, resulta difícil, mucho más aún en un momento de una crisis sanitaria y que también ya está trayendo una crisis económica a nivel mundial. Entonces, ¿cómo mantenerse positivo en tiempos difíciles? Es todo un reto, pero es sumamente necesario por algo, María Elsa, que no se debe descuidar y que vengo repitiendo en las diferentes intervenciones en el último mes que estaba haciendo, y es por la salud mental. Se habla de que hay que tomar las medidas y ciertamente hay que hacerlo para cuidar la salud, pero estamos hablando de la salud física, pero no debemos de descuidar la salud mental. Porque en estos momentos donde estamos siendo bombardeados en los medios de comunicación, en las redes sociales, constantemente todos los días, con una actualización de las cifras de muertos, con una actualización de los contagiados a nivel mundial, con una actualización desesperanzadora de la caída de los precios del petróleo, de la pérdida de empleos, etcétera. Entonces, ese tipo de bombardeo de noticias lo que hacen es pintarnos un panorama, un cuadro completamente negativo y que influye directamente en el pensamiento, en la psicología de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ver todo el panorama negativo, que no hay solución, que ya viene la destrucción del mundo, etcétera, y así es difícil mantenerse positivo. Entonces, esa actitud de pesimismo que se ve ahorita provoca problemas a la salud mental. ¿Y cuáles son estos problemas que conlleva? Número uno, el estrés. Si, como te decía, ya en una vida normal, antes de esto, el estrés es elevado, alrededor de más de 300 millones de personas lo padecían antes de esto, ahora cuanto más ahorita. Entonces se dispara el estrés, la depresión, ojo con eso. Ha habido noticias, que yo también estoy dándole actualizado en esto, donde inclusive personal médico se ha suicidado en estos momentos. Personas que están ayudando a combatir el coronavirus, pero sobrepasados por la situación del panorama completamente negativo, viendo el sufrimiento y todo ese panorama tan negro que se pinta. Hay gente que ha caído en una depresión severa y que se ha terminado suicidando. Y eso es lo que se debe de prevenir en este momento. Ojo con eso. Entonces, la depresión. El otro es la ansiedad. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué hacemos si perdemos el empleo? ¿Y qué hacemos? Entonces, esa ansiedad también termina afectando la salud mental y la salud física. Luego el temor de la situación. Hay gente que no está saliendo realmente ahorita completamente. Unos en algunos países porque es obligado. Está la cuarentena obligatoria por ley por los gobiernos. Y otros donde no están tan severas las restricciones, no están saliendo completamente del todo por el temor de que hasta salir a respirar aire puro al jardín de su casa los puede enfermar. Entonces ese temor, esa paranoia de, no salgo porque si salgo me muero. Entran en una paranoia total y eso provoca un temor también, de aislamiento social. Pero que además, según los médicos, este temor y este miedo te baja las defensas. Exactamente, está comprobado y podemos entrar a consultar algunos estudios sobre esto de salud mental a la página de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y ahí te indican claramente lo que tú acabas de mencionar. Si estoy con una actitud negativa, con un pesimismo, viendo el panorama negativo, soy una persona crítica, todas mis palabras siempre son negativas y mi actitud es negativa, eso influye en la salud porque la mente es tan poderosa y entonces termina bajando mis defensas. Correcto. Mi sistema inmunológico se debilita. Ojo con eso. Miren qué importancia que tiene la salud mental y la importancia de la actitud positiva. Con una actitud negativa disminuye la capacidad del cuerpo. Entonces, con una actitud positiva es diferente. Entonces, ¿qué provoca también la actitud negativa, el ver el panorama manteniéndose pesimista? Una pérdida de la fe. Hay gente que dice que cree en Dios, que tiene una creencia en el ser superior, en Dios, pero en este momento es donde se ve también qué tanta fortaleza espiritual y mental tiene uno, porque en los momentos de dificultad, María Elsa, es donde se pone a prueba el carácter de las personas, el carácter de los líderes.
el carácter de uno para afrontar una situación. Como te digo, es bonito liderar un país, liderar una organización, una familia o una empresa cuando todo va viento en popa, todo está bien, Correcto. cuando toda la situación es positiva. Pero en los momentos de crisis y en los momentos de dificultad es donde se pone a prueba el carácter. Entonces, el pesimismo me lleva a una pérdida de la fe. Y otra cosa que decía antes de entrar al programa en una conversación con tu equipo de producción es que también se produce algo, María Elsa. El pesimismo te lleva a un bloqueo mental. Entonces, en vez de ver ahorita tu capacidad de creatividad, donde debemos adaptarnos a la realidad, ¿qué debemos de hacer? Adaptarnos, las plataformas móviles que debemos de usar para las videoconferencias, para las videollamadas, para esto, provoca un bloqueo mental. Entonces la gente, la capacidad de creatividad se le bloquea y la otra cosa que se bloquea también es la capacidad de resolución de problemas. Tenemos estos problemas, busquemos soluciones. Pero el pesimista no ve soluciones, solo ve pretextos y solo ve más situaciones negativas. El optimismo o el mantenerse positivo te lleva entonces a mantener la mente activa para buscar soluciones. Y para adaptarte a la realidad. Entonces, esa es la importancia de mantenernos positivos. Yo quería compartir algunos tips para ayudar a los amigos televidentes a que se mantengan positivos en estos momentos de crisis. Y sobre todo la gente que está en sus casas, también los médicos han dicho que tiene que ver con la salud mental. Como vos decías, ni siquiera al jardín quieren salir. Exacto. Eso es ridículo cuando tenés que respirar el aire puro. También hemos traído los médicos que tenés que respirar el aire puro, el aire de la playa, tomar agua de playa, tu ejercicio, Exacto. etcétera, para ponerse la gente en forma. Pues. Exacto. Sí, es importante, como te digo, no estar con... y además funciona también esto, la ley de la atracción. Aquel que más teme contagiarse está con aquella parálisis o aquel temor, más probablemente sea que lo atraiga hacia su vida. Y si no se enferma del coronavirus, va a tener graves afectaciones a su salud mental. Correcto. Sí, problemas colaterales, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los tips para recomendar a nuestro público televidente? Nos decías que tenés un resumen de los tips. Ajá. Le voy a dar cuatro consejitos para que la gente trate de mantenerse optimista, positivo en esta situación de crisis. Número 1, encontrar lo positivo en cada situación. En vez de estarse centrando en lo negativo y estarse lamentando, ver en medio de esta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial, encontrar lo positivo. ¿Qué enseñanza me deja esta situación? ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Qué experiencia gano con esto? Entonces, eso me lleva a ver que en medio de la dificultad también hay un aprendizaje para mí, hay un crecimiento para mí. Entonces, ver eso. Y con esto aprendimos mucho. Se dice en asuntos médicos ahorita, investigaciones médicas, que ha bajado el nivel de otras enfermedades. Exacto. Porque subieron las medidas de higiene. Exacto. Entonces la gente que antes no se cuidaba, ahora se cuida, entonces ahora hay menos diarrea, menos etcétera, han bajado. Pero nos enseñó un montón de cosas esto. Aprender a trabajar en línea, por ejemplo. Aprovechar la informática. Exacto, pero mira, aprender las situaciones positivas ahorita. Se ha reducido la contaminación ambiental a nivel mundial. Correcto. ¿Qué otra enseñanza tenemos en esto? De que la gente que tenía centrada su confianza en el dinero, en otras cosas, vemos ahorita que esta enfermedad le dio a ricos y pobres. Que aquellos que tenían cimentada su confianza en otras cosas, en el dinero, en el poder, en otras cosas, vemos que ahorita eso resulta completamente sin utilidad ante esta pandemia que ha golpeado a primeros ministros, a gobernantes, a ricos, a pobres, etcétera. Artistas, cantantes, de todo. Entonces, hay que ver la situación. ¿Qué otra cosa? Aprender a valorar más la vida. Aprender a valorar más la vida, el tiempo en familia. Aprender a valorar ciertas cosas. O sea, que esto hay dejado. Si uno le busca, hay enseñanza y hay experiencia. Hay distanciamiento físico, pero no social. Exactamente. Porque estamos incluso más conectados por internet con la familia, con los amigos, etcétera. Así es, porque no podemos estar completamente distanciados, porque si no, como te digo, sería peor para nuestra psicología. El consejo número 2 es cambiar el diálogo interno. ¿Cuál es el diálogo interno? El diálogo interior que yo tengo conmigo mismo acá.
Entonces, número uno, la autocrítica, el dejar de criticarnos a nosotros mismos en estas situaciones negativas. Es que si yo me hubiera preparado mejor, o qué inútil que soy, o no sé qué. Ese tipo de diálogo negativo hay que eliminarlo. Y la segunda característica del diálogo interno negativo es dejar de utilizar un vocabulario de pesimismo de crisis. Ese vocabulario negativo ahorita para referirse a las situaciones, ay, esta catástrofe, ay, esta situación, ese diálogo interior en nuestra mente negativo nos lleva a bloquearnos y lleva a que nosotros no fluyamos en nuestra capacidad de resolución y nuestra capacidad de adaptación y termina afectando nuestra salud. Entonces, hay que cambiar el diálogo interior negativo. Busca cómo tener un diálogo interior positivo. Número 3, aceptación y no negación. ¿Qué significa esto? Dejar de quejarnos y de lamentarnos por la situación y negar la realidad. Es decir, hay gente que ha optado por negar la realidad. No, el coronavirus no existe. Probablemente sea un invento. Quizás sí, quizás no. Pero no se puede negar de que hay una crisis a nivel mundial, que no solo es en nuestro país, que no solo es en nuestra ciudad. Entonces, no quejarnos, aceptar la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo, hay que aceptarla y no negar la realidad. Hay una crisis y no se puede negar, no se puede ser irresponsable. Pero aceptar no significa resignación, María Elsa, no significa resignarnos. Aceptar, por ejemplo, significa que hay cosas que están fuera de nuestro control, que nosotros no tenemos una varita mágica para controlar todo. Entonces, que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Eso significa, entonces dejamos de luchar con la situación que ocurre. Cuando nosotros aceptamos, ok, problemas, hay una crisis, aceptamos y dejamos de resistirnos. El número 4, ¿verdad?, es concentrarte en el momento presente. Hay gente que está ahorita añorando el año pasado, añorando hace 2 o 3 años, añorando el antes del coronavirus, y eso ya pasó. Ahorita estamos en una situación nueva que trae un cambio mundial en la nueva forma de trabajar, en la nueva forma de hacer las cosas, y entonces hay que concentrarnos en el presente. Ni tampoco estar ansiosos por el futuro que no ha llegado. Lo único real que tenemos ahorita, Marielce, es el presente, el vivir el aquí, el ahora. Y eso quiero decirle algo a los amigos televidentes. Nosotros los seres humanos, tú que estás viendo esta entrevista, tienes el poder de decidir cómo afrontar una situación. Está en tus manos decidir si adoptas una actitud positiva en medio de la dificultad, en medio de la crisis, y decides ser feliz, o si decides tener una actitud negativa, dejarte vencer por la situación negativa, hundirte y quedarte estancado, y vivir infeliz y vivir de una manera terrible, o vivir cada día de la mejor manera posible. Es tu decisión, está en tus manos. Esos serían los 4 consejos, María Elsa, para que la gente en medio de esta situación trate de ser más positiva. Y te quería comentar, Roberto, que el emprendimiento ha sido muy importante en esta época en el mundo. Solo por poner algunos ejemplos, una fábrica que hacía pantalones aquí en la zona franca que despidió a 3.000 trabajadores, inmediatamente se pusieron ya, reintegraron a los 3.000 y están haciendo gorros, gabachas, mascarillas, todo para exportarlo hacia Estados Unidos. Ese es un reinventarse. Exacto. Pero eso estamos viendo en grande, ahora vamos a ver en pequeño. Gente que se quedó en el desempleo está dedicándose a otras labores. Las costureras que no tenían trabajo están haciendo mascarillas. Exacto. Entonces hay 1.000 cosas, 1.000 formas. Vos lo ves, el emprendimiento en el internet, en las redes sociales, en todos los niveles ves emprendimiento. Exacto. Porque dejamos nuestra zona de confort, lo que está y entonces nuestra cabeza, en las crisis están las oportunidades, ahí nuestra cabeza comienza a funcionar y a elaborar otro esquema de vida. Exacto. Incluso. Y después de esto, que va a ser un antes y un después, exactamente, los hábitos van a haber cambiado. Así es. Ya la higiene va a haber mejorado, etcétera. Y el ambiente, como decías, te mencionaba, me parece, el otro día, que en Venecia, que era sucio, ahora se ven hasta los delfines y se ve un agua clara porque ya tenía. Así es que el mundo ha cambiado, es un antes y un después del coronavirus.